divisiones generales que utiliza tanto la proyección UTM como la proyección cónica conforme a Lambert, en México, y especialmente lo que es el INEGI y la CGM, ellos partieron de esta división a nivel mundial. Esa división a nivel mundial, no hombre, bien tarde su compañera. Esa división a nivel mundial se toma como base o como referencia para los demás países puedan subdividir o categorizar su territorio en ciertas porciones de las cuales se les va a dar una clasificación. Esas subdivisiones o esas clasificaciones que nosotros vamos a tener estarán en función tanto de los meridianos como de los paralelos. Esos meridianos y esos paralelos lo que le va a permitir a cada institución encargada a nivel nacional de su cartografía es clasificar, pero antes de empezar a ver todo eso, en esta tablita o en esta gráfica o de imagen que ustedes tienen enfrente, ya no falta nadie para hacer tantito tiempo, sino para esperar a alguien más. De los que ustedes conocen, ya no falta nadie. Alonso, Álvaro, Caro, Diego, Elba. Tengo dos veces a Mónica. Sí, falta un compañero, Ok. pero no sé si se va a conectar. Bueno, ni modo. Por llegar tarde ya no me voy a detener ahorita. Entonces, en esa tablita que ustedes tienen ahí, tienen tres columnas. La primera columna hace referencia al uso UTM. Ese uso UTM corresponden a los usos en los cuales se encuentra ubicado nuestra República Mexicana. Es decir, que para México sí o sí le va a corresponder desde el uso 11 hasta el uso 16. Y las otras dos columnas que ustedes tienen hace referencia a la ubicación geográfica medida en coordenadas geográficas o en una proyección cónica conforme a Lambert. La proyección UTM, si recuerdan, o la proyección cilíndrica, teníamos esto, ¿sale? Y en la parte de aquí atrás, que sería la contraparte de donde estuviera o empezara el meridiano de Greenwich, cuando nosotros desenrollábamos o desdoblábamos ese cilindro, esta parte que va a estar hacia acá, para nosotros lo vamos a tomar como el uso 1 o el inicio de esos usos, ¿sale? Y esa contraparte que estaría hacia acá sería la zona 60 o el uso número 60. Eso sí lo recuerdan. Sí, profe. Y recuerdan también lo de la proyección cónica, Sí. que esa proyección cónica tiene una secante. Esa secante normalmente está a partir de lo que es el meridiano de Greenwich, ¿sale? Ese meridiano de Greenwich es lo que me va a indicar el punto cero y hacia la derecha yo tenía 30 zonas y hacia la izquierda tenía 30 zonas con valor negativo y con valor positivo. Esta tablita que ustedes tienen aquí lo que trata de hacer es empalmar tanto las divisiones que se tiene en la proyección
cilíndrica contra la proyección cónica. Es decir, que va a dividir de igual manera en 60 zonas a esta contra 60 zonas a esta para que los usos estén determinados también por ciertas proyecciones o ciertas divisiones en grados y que la visualización o la ubicación de esos objetos sea tan precisa que ustedes puedan ocupar tanto una proyección o hacer la reproyección de esta proyección a esta otra proyección. ¿Sí me doy a entender en esa parte? ¿O sí le entienden a esa parte? No, profe. Yo no- Hizo bolas. Esta es mi proyección cilíndrica, ¿sale? Si yo tratara o quisiera empalmar o tratar de visualizar dentro de esta misma proyección ahora una proyección cónica, básicamente lo que yo tendría sería esto, ¿ok? Si nosotros lo visualizamos desde una superficie o una vista aérea, nosotros tendríamos esto. Ok. Nada más para que se vea más o menos. Ahí, ¿sale? Tendríamos la misma circunferencia o el mismo radio o área ecuatorial. Hasta ahí sí les queda claro. Sí. Sí. Ok, ahora, para empezar a ver esto, si nosotros desdoblamos este cilindro y este cono, ¿qué es lo que vamos a tener? No, se me quedó. Nosotros tendríamos en esta parte algo así como un Pac-Man, ¿sale? Que esto me estaría representando la proyección cónica y para la proyección cilíndrica, pues bueno, básicamente lo que tendría sería este plano. Ahora, si nosotros partimos ya sea del meridiano de Greenwich en las dos proyecciones, ese meridiano de Greenwich lo vamos a tomar únicamente como referencia para tratar de empalmar esas dos imágenes. Es decir, y espero que se alcance a ver esto, que esta línea, ¿qué es lo que trate de hacer? Empalmar con esta para que las demás divisiones se puedan ver o se puedan generalizar en esta parte, que es lo que tendríamos ahora en esta zona. Tendríamos aquí, esa línea verde me representaría el meridiano de Greenwich para las dos proyecciones. Eso sí le entienden o sí les queda claro esta parte. Sí, profe. Sí. Ahora, estas divisiones, o bueno, cuando se manejaban en proyecciones cónicas, la función principal de las proyecciones cónicas, ¿qué era? ¿Que manejaba qué? Círculos concéntricos. Esos círculos me va a representar este me va a representar este, y así nos vamos a ir hasta completar las 60 zonas que va a tener la UTM, que son 30 aquí
y 30 acá, y las 60 zonas en las cuales voy a dividir la proyección cónica, que serían 30 aquí y 30 acá. Ahora sí ya les quedó un poquito más claro, o ya visualizan esa parte. Sí. Sí, Sí, ya. profe. Ok, ahora, teniendo de eso, o partiendo de eso, es que nos da esta tablita. De acuerdo a la división y a la asignación de coordenadas que le corresponden, esto es única y específicamente para México. México le corresponden el uso 11 hasta el uso 16. Y en rango de longitudes o coordenadas geográficas de acuerdo o según el posicionamiento de estos usos, para México le va a corresponder desde el grado -84 hasta el grado -120. Es decir, que esa es toda la longitud en grados que le corresponde a la República Mexicana. Y partiendo de estos dos, tanto en proyecciones UTM como en proyecciones cónicas conforme a Lambert, nosotros vamos a manejar un meridiano central que puede estar dado en metros. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, ahora, eso que nosotros tenemos ahí es la representación tanto de los usos que le corresponden a la proyección o a la República Mexicana. Ahora, quiero que noten, se queden grabada esa imagen y quiero que me digan qué diferencia notan con esa imagen. Si se las paso así rápido para que traten de ver Una las está más diferencias. curvada. Una La está... distorsión, ¿no? Ok, aparentemente hay una distorsión. ¿Qué más? La inclinación del mapa. Ok, hay una inclinación. ¿Qué más? ¿Realmente hay una diferencia entre esta y esta o solamente es visual esa diferencia que ustedes notan? Solo es visual, ¿no? Solo es visual. ¿Sale? En esta, pues bueno, tenemos totalmente unida o tenemos la representación de todo lo que abarca nuestra República Mexicana y los usos de acuerdo a la extensión territorial que me marca esta república. En esta aparentemente existe una deformación o una distorsión, pero por estos recortes que se hicieron, ¿sale? Estos recortes o esta separación que ustedes tienen es para que puedan visualizar netamente o de manera recta los meridianos centrales con los cuales se van a estar trabajando. Esos meridianos centrales son de importancia porque me van a permitir poder catalogar o clasificar la mejor posición geográfica que va a tener un cuerpo. Pero si se dan cuenta en esta, pues están totalmente unidos y en esta no. Ahora, en esa imagen que está toda rayoneada, ahí tienen la asignación de los usos, que les digo, para México corresponde desde el uso 11 hasta el uso 16. Y tenemos la clasificación de acuerdo a los grados. Para este caso, en México, sus grados es desde el grado -84 hasta el grado -120. ¿Qué es lo que notan entre este y este? ¿Cuál es la diferencia entre esos valores?
y que se Van parece a la de proyección UTM. Pues que van de 6 en 6, ¿no? Que van de 6 en 6. ¿Sale? Entonces, esta clasificación o esta asignación es lo que trató de empalmarse tanto en la proyección UTM como en la proyección cónicas conforme a Lambert, que la separación que exista entre uso y uso o zona y zona sea de 6 grados. Y de acuerdo a la proyección UTM, de las características que les mencioné, que les dije y que ustedes me dijeron, a cada cuánto va a estar el meridiano central. Y lo está diciendo su palabra. Si es un meridiano central, ¿a cada cuántos grados debería de encontrarse? ¿A 0? No, si es un meridiano central, Cada 3 grados. a cada 3 grados. ¿Sale? Tendremos siempre un meridiano central, es decir, que entre un uso y un uso, a los 3 grados, yo voy a encontrar o voy a posicionar ese meridiano central. Es decir, que este meridiano central tendría 87 grados, este 93, este 99, 105, 111 y 117. Y de acuerdo a la clasificación a nivel internacional, de acuerdo a la ocasión de letras, cada paralelo va a tener 8 grados de espaciamiento, ¿vale? Y eso se va a respetar desde la letra C hasta la letra X. ¿Cuántas letras son ahí? ¿5? 5. ¿Están seguros que son 5? Son 22. 22, ok. 22 por 8 grados, ¿cuánto les da? 176, ¿no? 176. Quiere decir que desde la zona, tanto para cónicas como para UTM, ustedes tienen 176 grados para poder darle toda esa asignación. Y recordarán que para el Polo Norte nada más eran, en unas eran 8 grados, en otras eran 6, ¿sale? Y eso me da el total de 100, no es cierto, 170 no. Eran 84, 6, 8. Ese está mal. Por ahí hay un errorcillo, ¿sale? Pero bueno, ustedes es lo que va de acuerdo a la posición o a la ubicación que tiene todo el territorio, pues le van a corresponder de las letras P hasta la letra S. Y para este caso, a nivel mundial, en cuanto a los usos, México tiene del 11 al 16 y de las fajas a México le corresponde de la letra P, Q, R y S, ¿sale? Esto únicamente de acuerdo a la proyección o a la ubicación
a nivel mundial. Eso sí lo habíamos visto, ¿no? Ahora, como México no se puede manejar únicamente a nivel mundial por todas las riquezas con las que cuenta, pues lo que fue el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que eran los que antes controlaban toda la parte cartográfica, ellos decidieron en conjunto con la zona centro o del Caribe o Centroamérica y Norteamérica generar una segunda clasificación o subclasificación, volviendo a utilizar las letras del abecedario, pero ahora sí tomando en consideración la letra A, y empezar a dividir o asignar otra subclasificación o darle un apellido a esas clasificaciones. Cuando ustedes salieron de práctica con Bocanegra, con Mariana, con, no sé si salieron con Silvia, con Fernando, cuando ellos les dictaban una especie de coordenadas, siempre empezaban con un número y una letra. Ese número y esa letra es la posición a nivel mundial que les estaban dando. Normalmente, ¿qué número y qué letra les daban? Si es que se las daban y si es que salieron. Yo no me acuerdo. No les gritaban 14Q, 15Q. Sí, sí nos dictaban una letra, pero la verdad es que yo no entendía por qué. Ok, esa letra o ese número, cuando les dictaban 14Q, 15Q, el 14 o el 15 está haciendo representación o referencia al uso en el que ustedes están encontrando. Quiere decir que si les dictaban 14Q, bueno, primero el 14, ustedes se encontraban en todo este uso o en todo este meridiano. Y cuando les dictaban el 14Q, el 14P, el 14R, está haciendo referencia a la faja o al paralelo en el cual se están encontrando. Quiere decir que estaban dando más o menos una posición de ajedrez. Esa posición de ajedrez, por ejemplo, si les hubieran dicho 14Q, ese 14Q está haciendo referencia o está delimitando la zona que ustedes se encontraban o se estaban delimitando. Y aparte les daban otra serie de números que podía ir con 535.283 metros este y 2.299.950 metros al norte. Esas dos coordenadas ya son una posición específica, pero que se encuentra delimitada en esta zona. ¿Sale? Cuando ustedes trabajen o escuchen esas coordenadas, si les gritan 14Q, 15Q, 13R, 12S, esto de aquí o el primero siempre va a hacer referencia al uso y el segundo a la faja o al paralelo, ¿sale? Ahora sí ya lo entienden o ya más o menos entienden por qué les gritaban eso. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, ahora, segunda cosa, ¿qué clave es lo que tiene su carta? ¿Qué es lo que dice su carta como clave? Empieza con E.
Alonso, Es la que dice E14B83. exacto. E14, B83. Gracias, Alonso. Esa clasificación o esta asignación que ustedes tienen no concuerda con nada de esto, y esto se debe a que es una subclasificación que se hizo en ese acuerdo o en ese tratado con Centroamérica hacia el norte para poder encontrar o clasificar zonas de interés. Pero ¿de dónde parte o cómo es que se genera? A partir de lo que es el Ecuador y hasta el polo, se les empezaron a asignar valores de A, B, C, D, F, G, H, I, J, hasta el que llegara, ¿sale? A diferencia de la internacional, que los meridianos son de 8 grados, para estas subclasificaciones son de 4 grados ese distanciamiento. Es decir, que por cada paralelo de manera internacional, nosotros vamos a tener dos paralelos de manera subinternacional o subclasificándolos para poder delimitar y encontrar esas porciones. Como ya no estamos trabajando a un nivel o a una escala muy grande, sino que estamos empezando a reducir esos espacios, de ahí es esa tendencia que nosotros vamos a empezar a subclasificar o a subdividir todas esas rejillas o esas porciones de tierra, que a su vez también en estas partes, cuando estemos trabajando y vayamos a un nivel más específico, ¿qué es lo que esperamos obtener nosotros? Una subdivisión o una regionalización todavía más específica. Y para el caso de México, de acuerdo a esta subdivisión que me va a permitir localizar y encontrar estas claves o estas zonas de acuerdo a la clasificación en paralelos, nosotros vamos a seguir trabajando los usos a nivel internacional porque esos son inamovibles. Y para México, en esa subclasificación le corresponden de la letra D hasta la letra I. Es decir, que vamos a tener D, E, F, G, H y la letra I. ¿Sale? Esa clasificación o esta parte, si se dan cuenta, son como piezas o una tablita de ajedrez, en los cuales tenemos un lugar en los cuales nos vamos a mover y que no van a cambiar, pero hay otros que sí van a tener ciertas letras diferentes donde cambia. En el internacional tenemos que es de la P a la S y en el específico tenemos que es de la D a la I. ¿Qué otra diferencia hay? La división de los paralelos. Ok, ¿de cuánto es? En el internacional creo que era de 8 y en el específico era de 4. 8 y 4. ¿Qué más? ¿Notan algo diferente? ¿O con esto sí les queda? También son los grados de abajo, porque iniciaba con otro. Con 84, ¿no? Y ese era hasta 120. Ah, sí. ¿A poco cambiaron? No, siguen en 6 en 6. ¿Cuál es la única diferencia que aquí que están tomando en consideración? Que están partiendo de los meridianos centrales. Exacto, aquí únicamente están tomando los meridianos centrales. Esa es la única diferencia, pero siguen manejando
los mismos grados, ¿sale? ¿Sí le entienden a esta parte o digamos a nivel general? Sí, profe. Sí, perfecto. Yo tengo una Bueno, pregunta. En un mapa azul, supuestamente aquí están tomando la letra I y, bueno, hice un comentario desde la letra A, pero según yo, en ese mapa faltaban algunas letras que era la A, la I y la O. Entonces, ¿por qué aquí se la están tomando? no es que no se tomen en cuenta, y es este mapa. En este mapa, la asignación de letras empieza desde la A, solo que para las regiones del polo se le asignaron, digamos que para mm, esos grados que no se alcanzan a representar tanto en la proyección cónica ni en la proyección cilíndrica, que son las partes que están más cercanas a los polos o más alejadas del ecuador, se le asignaron la letra A y la letra B. Y en esas zonas en las cuales sí estoy teniendo como tal una ligera o una pequeña representación, aunque con mucha distorsión, se empieza a asignar la letra C. Y si se da cuenta, aquí están todas las letras marcadas desde la A hasta la Z. O sea, no es de que se hayan omitido. Sin embargo, de acuerdo a esa rejilla y a esto que teníamos aquí, si nosotros dibujáramos regiones de los polos, ¿podría representarlas o no podría representarlas? No. No, entonces a esta zona es la que se le asignó A, B, bueno, Z y A, B. Y ya partiendo de ahí o generando esa parte, es de acuerdo a esta clasificación que tenemos. Digamos que esto es lo que sí se puede ver y parte de la C hasta la X. Ahora sí ya le entiendo esa parte o no. Ya, profe, gracias. Ok. Ahora estábamos aquí, ¿verdad? De acuerdo, ahora ya partiendo de todo eso, y ahora sí nos vamos a enfocar en eso que le pregunté a su compañero Alonso de la clave de la carta. México, cualquier otro país que utilice este tipo de proyección para sus divisiones, ellos pueden generar o pueden utilizar o pueden dividir su territorio como les venga en gana, pero deberán de respetar estas dos condiciones, que su meridiano, perdón, su uso tenga un distanciamiento de 6 grados y 6 grados entre uso y su paralelo tenga una diferencia o una visualización de 8 grados entre paralelo y paralelo. Y aquí es donde voy a hacer esta pequeña pausa y como su compañero Alonso ya habló, quiero que nomine o seleccione a otra persona de los que están ahí. No. Sale Alonso, escoja a alguien, al que usted quiera. ¿No? ¿Lo escojo yo? Estamos a 17. Axel Gilberto, anda por ahí.
No. Bueno, el número 3. Gibran, tampoco. Bueno, entonces este ya no está en la lista. Y Lorena, Mande, profesor. pregunta. Si yo le dijera que tiene la posibilidad de dividir este cuadrito que va a tener 6 grados de longitud por 8 grados de latitud, ¿cómo lo dividiría y en qué porciones lo dividiría? Como usted quiera, ¿eh? No hay una condición o algo. ¿Cómo lo dividiría? En 6 grados. Puede ser muy compleja esa división, puede ser sencilla. Mm, no sé. Es decir, tengo que En- dividir el cuadrito. Ajá. ¿Cuántas veces lo va a dividir? ¿Por qué? Si lo divido Imagínese que entre, es un cacho de chocolate. si lo divido entre 6 y 8, como me lo marcan cada grado. Ok, en cada grado. Ajá. Vale. Entonces tendría uno, 2, 3, 4 y 5. Uno, 2, 3. Sale, ahí tenemos cada grado. Muchas gracias. Ahorita regresamos con usted. Mientras digamos otra persona o un número. 8. 8. 8, pro. Ujú. Miguel Ángel. Aquí estoy, profe. Sale, misma pregunta. Tiene ese cuadrito de 6 y tiene ese cuadrito de 8 grados. ¿En cuánto lo va a dividir usted y por qué? O nada más en cuánto lo va a dividir. Yo lo dividiría en... A ver, espérame, profe. En 7 sí, en horizontal y en 7 en vertical para que forme los 7, 6 cuadritos, ¿no? 6 y los ok. 8. 7 y 7. 7 así como los está haciendo y... A ver. No, era 5 así, profe, perdón, ya conté bien, 5 así y del otro lado 7. 5 así. ¿O 7 así, profe? No sé, usted es el que lo va a dividir. No se preocupe, de todas maneras, ahorita les explico cómo quedaría esto. Entonces aquí son 7, ¿verdad? 3, 4, 5. Bueno, supongamos que están las 7. Ok, Miguel. ¿Otra persona? ¿La puede nominar directamente o puede decir un número? El 10. 10. Rafa, Aquí estoy. vale, tiene lo mismo cuadrito, ¿cómo lo va a dividir?
La de 6 la dividiría en 3 y la de 8 en 4. Ok. En 3 y en 4. Dale, dígame otro número. El 17. 17. Silvia, anda por aquí. No, otro. Mira, está Caro, Sergio, José de Jesús, Mitch, Emer, Cristian Eh, Antonio, Elba, Karen, Frida, José de Luz, Jesús. Itzel, Sal. José, ¿Cuál de los dos José de Jesús? ¿cuál de los dos? Rafa, El que acaba de hablar. sale. Misma pregunta, ¿en cuánto lo dividiría? Pues el meridiano, bueno, de arriba abajo en dos. Y el paralelo lo dividiría en 4, como decía el compañero. En 2 y en 4. Ok. Bueno, ya que sus compañeros hicieron estas divisiones, todas pueden ser correctas. ¿Y eso de qué va a depender? De qué tanto es lo que yo voy a querer asignar o qué tan precisa quiero que sea mi zona. Su compañera Lore había dicho que ya iba a dividir o iba a asignar tanto para los usos como para los meridianos que fuera a cada grado. Y está bien, ¿por qué? Porque estoy teniendo aparentemente una superficie con una misma extensión. Sin embargo, de acuerdo a estas divisiones, se imaginan poder o querer representarlas en este mapita. ¿A cada cuánto tendría yo esa línea? ¿A cada cuánto tendría cada una de las divisiones y qué tanto se vería sobresaturada esa imagen? Esto me estaría representando cada grado de acuerdo a lo que dijo su compañera, ¿sale? Y luego aquí podrían trabajar ustedes en esto. Pues es ¿O que se al les final ya no complicaría? se vería el fondo, ¿no? Sería más difícil identificar el lugar. Ok, aunque esto es meramente imaginativo, pero sí, ya cuando nosotros lo ponemos para poder encontrar esa posición, pues sería algo complicado. Entonces, aquí volvemos a partir de esas escalas. Si es un área muy grande, estamos trabajando escalas pequeñas. Por lo tanto, lo que más me conviene en este sentido es trabajar divisiones como las que hizo su compañero Rafa y las que hizo su compañero Jesús. Que esas divisiones me permitan asignar o posicionar
esas partes del territorio sin que se me complique a la hora de localizar. Pero para que a mí no se me hubiera complicado y les dije que podía hacer la división o muy sencilla o muy compleja, si estamos trabajando una extensión muy grande de un territorio, ¿qué es lo que podrían hacer? ¿Cuál sería su primer paso para dividir? Pues si tengo esta área o ese cuadro, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Escoger sobre qué área voy a trabajar y la coloreo. Y estas no me van a interesar. Ya que tengo seleccionada esa área o que quiero ir a algo más específico, puedo hacer lo que hizo su compañero Rafa. Segmentar o dividir de acuerdo a los grados que me estén pidiendo, o como le hizo su compañera Lore, y asignarle proporciones más o menos iguales, que puede ser de cada grado contra cada grado, o bien cada 2 grados contra cada 2 grados. Aquí la representación que yo tengo es de 3 contra 4 grados. Esta es de 2 contra 2 grados. ¿Qué otra forma podríamos dividir esa? Pregunta. Para que no se vea tan saturada esa división. ¿De qué otra forma la pueden dividir? Pues es que ya en 4 ya se vería muy amontonado, ¿no? Ok, ¿qué otra? Podría ser entre 2. Ya está. Sí. No dividirla. No dividirla, ok. Bueno, ya más o menos entienden cómo va a ser esta parte de las divisiones o cómo es que se pueden dividir. Sí, profe. Bueno, ahora, de acuerdo a esas divisiones, espérame un momentito. De acuerdo a esas divisiones y a esa clasificación específica que va a tener México, se va a seguir utilizando, ya sea la internacional o la específica, un uso de 6 grados y un paralelo de cada 8 grados. Esa división o esa asignación es lo que me va a permitir utilizar o clasificar las cartas de acuerdo a esa escala. Si nosotros manejáramos únicamente la escala o la clasificación a nivel internacional de 15Q, 14Q, 13Q, 12Q, nosotros estaríamos manejando escalas de 1 a 1 millón hasta 1 a 500,000. Y si trabajamos una subdivisión o la clasificación específica, nosotros podríamos trabajar escalas 1 a 500,000 hasta 1 a 250,000. Es decir, que podríamos representar un estado, dos o inclusive hasta tres porciones de un estado de lo que comprende la República Mexicana. Esa división está asignada o va a estar definida de acuerdo a áreas o proporciones que ustedes van a manejar. Esa que tienen aquí es la que había mencionado su compañero. ¿Qué fue lo que hizo? Asignarle valores que fueran de 2 grados a cada una de las divisiones para tener la misma longitud y la misma latitud
de acuerdo a esa clasificación que nosotros vamos a tener. Y aunque suene repetitivo, nosotros vamos a seguir utilizando las letras del alfabeto y siempre vamos a empezar por la letra A. Es decir, que si en este cuadrito o en ese segmento que yo voy a manejar de toda esta porción, yo voy a empezar de la zona superior izquierda y le voy a asignar la letra A. Luego la letra B, la letra C, D, E, F, G, H, I, J y hasta llegar a la letra L. Esa va a ser una primera clasificación que me va a indicar el nombre específico de esa carta o ese lugar en el que se encuentra mi zona de estudio. Y seguido de eso, como seguimos manejando áreas grandes, lo que podemos hacer es, si esta la dividí en 12, ¿qué es lo que pretendo hacer aquí? Dividirla en mismas porciones para que las dimensiones sigan siendo igualitarias. Pero ahora en lugar de ocupar letras, lo que voy a ocupar es un número. Es decir, que de esta parte y de acuerdo a esta clasificación que ustedes van a trabajar, es lo que les va a dar una porción de carta o una clasificación de carta en la cual ustedes estarían trabajando. No sé si alguna vez trabajaron cartas topográficas 1 a 250,000 o 1 a medio millón. No, profe. No, nunca. Yo sí, profe. No. ¿Quién dijo que sí? Yo. ¿Qué claves son las que manejan? ¿Son las mismas que usted tiene en unas 50,000? A ver, permítame, déjenme ver mi carta. Ok. Sí, sí, son las mismas, ¿no? ¿Dice la misma clave o dice algo diferente? No, pues depende de la región que vaya a trabajar, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero ¿tiene los mismos numeritos de E14, B83? ¿O le hacen falta numeritos? ¿O le hace falta una letra? ¿Le hace falta algo? Sinceramente nunca puse atención en eso porque No. pues es que el profe no nos explicó, ajá, como que qué significaba. Ok. Cuando ustedes tienen esa clasificación o esa asignación por claves, nosotros vamos a tener una clasificación a nivel mundial que les había mencionado que podría ser 14Q, que sería la ubicación de manera internacional, ¿ok? Y para las cuestiones nacionales es donde vamos a ocupar estas letras. Por ejemplo, esto que tengo aquí, ¿qué me estaría representando? Parcialmente o generalmente. Un estado, dos estados, la mitad de un estado. Fracciones de estos. Fracciones o dependiendo de la extensión del estado, pues a lo mejor todo el estado, ¿sale? Esa representación que yo tengo, en lugar de manejar primero el uso y después la faja, en lo nacional voy a utilizar primero la faja y después el uso. ¿En qué faja se encuentra esta zona que estoy coloreando en rojo? En la R. Ok, de manera internacional se encuentra en la R y de manera nacional G. La G. en la G. ¿En qué uso se encuentra? 13.
13. Quiere decir que toda esta porción que yo estoy representando, su clave de carta va a ser G13. Si yo a esta misma porción de tierra o a esta misma representación, ahora, de acuerdo a las divisiones que hicieron hace ratito y que les estuvieran asignando, vamos a suponer que ahora voy a trabajar la mitad o esta pequeña área, ¿sale? Que me estará representando la letra A. Esa letra A, ¿qué es lo que les estaría indicando? No, ni idea. Que está hasta la esquina. Ok, ahí está hasta la esquina, pero ¿qué les estaría indicando? Si ya le asignaron una letra y todavía no la subdividen esa parte o esa porción en numeritos, esa letra A, ¿qué les estaría indicando? ¿Una qué? Una delimitación de la zona. División. Una delimitación de la zona o un posicionamiento que se encuentra dentro de esta clave de la carta. ¿Sale? Volvemos a esta parte. Esto que yo tengo aquí, vamos a ponerle que representa la zona... la zona D, ¿ok? Y está en el uso 13. Todo el recuadro en negro representa la zona D13, ¿ok? Ahora, dependiendo de cuál utilicemos en esto de aquí, si yo lo manejara en este, ¿cuál sería la clasificación de toda esta carta? ¿Cuál sería? D13. De 13. Ahora, si yo hiciera esta clasificación y sé que pertenece a la misma zona de 13, ¿qué es lo que puedo hacer? A esto, para no confundirme, obviamente le voy a dar otra subclasificación que es A, B, C y D. De acuerdo a estas clasificaciones, este cuadrito que está coloreado, ¿cuál sería su clasificación? De De 13, tres, ¿qué? ya. Ah, De 13A. Si hiciera lo mismo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Este cuadrito que estoy teniendo me estaría representando ¿qué? Lo D13A mismo, también. ¿sale? Ahora, si quisiera encontrar todavía algo más específico, ¿qué es lo que tendría que hacer de acuerdo a esta zona? Ah, pues bueno, la dividí y ahora quiero encontrar, de acuerdo a esto que yo tengo aquí, ahí están mis cuadritos. Y ahora para que resalte, quiero encontrar la posición de este. ¿Seguirían ocupando letras o ahora ocuparían otros números para que no se me confunda esa parte? Ya pasaríamos a los números. Ok, ya pasaríamos a los números.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese cuadrito en verde que yo clasifiqué, ¿qué número tiene? 5. Entonces, de acuerdo a eso que vamos de lo muy general a lo particular o a lo más específico, es donde parten o donde empiezan a tener esas claves o esa asignación de claves todas las cartas topográficas, geológicas y geofísicas que maneja tanto el INEGI como la CGM. ¿Ya le entendieron ahora sí esta parte o todavía no? Ya. ¿Ya? Sí, profe. Ya, Ok, ahora, esas divisiones que nosotros tenemos, nosotros podemos generarlas como nosotros querramos o como nosotros pudiésemos hacerlas de acuerdo a los cálculos cualquiera que tengamos, ¿sale? Pero el INEGI están trabajando o han trabajado toda esta parte que para poder cambiar esa forma de trabajo y esa forma de ubicación que se trabaja a nivel nacional, pues requeriría un gran esfuerzo y un gran o una gran inyección económica para cambiar todo ese sistema. Como ellos lo propusieron y lo mantuvieron casi por 40 años, pues ya es difícil quitar ese método de trabajo. Y la forma en la que ellos empezaron a trabajar primero es esta parte. Es decir, que esta clasificación que ustedes tienen aquí está basada para escalas de 1 a 500,000 o superiores, ¿sale? Mientras que esta que tienen aquí a nivel general está trabajada para 1 a 250,000 y para escalas más pequeñas como pueden ser 1 a 50,000 hasta 1 a 10,000. Quiere decir que del 1 a 250,000 únicamente me quedaría en la división o en la asignación de letras. Y esas letras me va a dividir el cuadrante en 4. Para poder trabajar algo más específico, todas esas divisiones, yo voy a partir de escalas de 1 a 50,000 hasta 1 a 10,000 para poder dar esa precisión o esa ubicación que va a tener esta parte. Ahora, ¿qué es lo que notan de raro o de diferente en estas clasificaciones y que resalta luego, luego? ¿Qué hace falta? ¿Qué no metieron? Puede ser que no empieza 1, 2, 3, 4, sino... Exacto, no empieza en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ni siquiera aparece el 10. Y esto debido a que si ustedes empezaban o se empezaba con esas divisiones, si empezábamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, en total esta área que yo tengo debería de tener 100 cartas o 100 ubicaciones, pero de acuerdo a la asignación de grados que vamos a trabajar, no permitía o no era adecuado trabajar esas proporciones. Y esto por algo que se me olvidó mencionarles. Bueno, no se me olvidó. Lo estaba esperando hasta esta parte. Cuando nosotros estemos trabajando en grados, esos grados me van a representar 60 minutos y no quiere decir del tiempo que manejamos en el transcurso del día, sino más o menos para darle una expresión
medible a esa parte. Generalmente, todas las cartas o las dimensiones de las cartas no abarcan más de 1 minuto. ¿Por qué? Porque las extensiones que ustedes van a trabajar no son lo bastante grandes, sino que son muy pequeñas. ¿Cuánto es lo que les está marcando aquí? ¿Cuánto es lo que les está marcando aquí? ¿Cuánto representaría? Si 1 grado representa 60 minutos, ¿cuánto yo tendría aquí? Bueno, para empezar, en la mitad, ¿cuánto tendría? ¿Cuánto tendría yo de distancia o de grados de aquí a aquí? 3. Ok, 3 grados. Que esos 3 grados es igual a 180. 180 minutos. ¿Sale? ¿Cuánto tengo de aquí a acá? 4 grados. No, 4 grados es de aquí hasta acá. Ay, perdón, 2. 2 grados. 2 2 grados. grados que es igual a 120 minutos. Ahora, de acuerdo a estos 180 minutos y a estos 120 minutos, ¿en qué proporciones o en qué divisiones harían eso para que quedaran en partes iguales? La primera, y para que nos quitaran la duda, si nosotros lo dividimos en 10, estos de 3 grados, ¿a cada cuánto le correspondería? ¿A cada qué? 180 entre 10. 18. 18. En 18. ¿Sale? Y 120 entre 10 quedarían en 12 minutos. Al dibujarlas o al ponerlas en un tamaño de papel, ¿cómo creen que se vería esa imagen? ¿Creen que se vea como lo que están trabajando de un área aparentemente rectangular o casi cuadrada, o quedaría esto así? ¿Quedaría como la 1 o quedaría como la 2? Como la 2. Como la 2. Y ahora recordarán que de acuerdo a las cualidades, a las características y a las cualidades que tiene que ver con la cartografía, implica mucho el área de trabajo que les proporcionan a ustedes. Esas áreas de trabajo o ese papel que les están otorgando es lo que va a indicar o lo que va a definir también en qué tanto es lo que yo voy a dividir. Como el papel bond se viene manejando desde hace un buen, de acuerdo a esas medidas, lo que ellos adoptaron en esta práctica de trabajar las imágenes, y para no complicarse tanto, fue asignar que en una zona tuvieran 15 grados de desplazamiento en latitudes y 20, perdón, grados. 15 minutos de desplazamiento en latitudes y 20 minutos de desplazamiento en longitudes. Este desplazamiento lo que permite hacer es trabajar esa área en una especie de rectángulo o abarcando esa extensión territorial en longitudes donde esa zona es lo más ancha. ¿Sí entienden esa parte o esa proporción? O sea, por ejemplo, si yo tengo esto aquí, ¿qué me interesaría abarcar más? ¿En esta zona o en esta zona? ¿Cuál necesitaría cubrir de manera específica más espacio? ¿Hacia arriba o hacia los lados?
hacia los lados. Hacia los lados, ¿sale? Entonces, en ese sentido, aunque no es un abarque muy grande o de una extensión muy abismal, pero si le voy recortando 5 grados o voy agarrando 5 grados de otra porción, recorro otros 5 grados, en 2 cartas ya avancé 10 grados, mientras que en lo vertical sigo manteniendo una distancia constante de ¿qué? De 15, 15, para que las proporciones o las divisiones que yo le haga a la república se vean casi, casi homogéneas. Y chequen esta parte. ¿Ven esos cuadritos en verde? ¿O si se alcanzan a ver? Sí. ¿Qué tan distorsionados o qué tan, a simple vista, qué tan distorsionados se ven o se ven, digamos que de una manera geométrica constante? O que avance, bueno, que no se ven como rectángulos, sino que se ven como cuadrados, se ven como rectángulos, como qué forma los ven. Yo veo rectángulos. Rectángulos. O que son rectángulos muy grandes o muy, ay, ¿cuál es la palabra? Muy alargados en lo longitudinal. Los verdes. Sí, los ven muy alargados en lo longitudinal. Ah, no, no tanto. No tanto. Aparentemente están dando así ya más cercano la percepción como si fuera un cuadrado. Ahora quiero que observen estos que están aquí. ¿Qué tanta es la dimensión que están trabajando? ¿Qué tanta área es lo que están abarcando? Puedo repetir Chequen la donde pregunta están. porque no la escucho. Bueno, ok, primero vamos a ver las escalas 1 a 50,000, ¿ok? ¿Cómo es la representación o la visualización que ustedes tienen de esas figuras que están abarcando esa parte del territorio? ¿Son rectángulos o los ven como cuadrados? Rectángulos. Ok, ahora si le agrego esta, mande, Se ven más cuadrados. ok, se ven más cuadrados. Y cuando agrego esto, Igual rectángulos. aquí ya se ven más rectángulos. Esto que yo tengo aquí, si yo lo tratara de visualizar o representar de acuerdo a grados, minutos y segundos, en extensiones o en áreas muy, muy grandes, sí puedo abarcar más en lo longitudinal que en lo vertical o en lo latitudinal. ¿Por qué? ¿Cuál es el área de mayor extensión en la superficie terrestre?
¿El círculo mayor o los círculos menores o el círculo menor? ¿Ya nadie va a hablar? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Segunda vez. ¿En qué partes o en qué parte es la que tiene mayor área, el círculo mayor o el círculo menor? Ok, el círculo mayor. Entonces, de acuerdo a cuestiones cartográficas y a cuestiones de representación, ¿en cuál se necesita abarcar mayor espacio o mayor área? ¿Hacia el ecuador o hacia los polos? Ecuador. Ok, ¿Hacia el polo? de acuerdo a esa parte del ecuador, esto que ustedes tienen aquí, cuando nosotros estamos trabajando áreas muy grandes, obviamente de esa misma necesidad de abarcar o tratar de demostrar la misma superficie, es por eso que se ven esas extensiones o esos rectángulos más o posicionados hacia lo que es el ecuador, mientras que si me dirijo hacia los polos, pues su superficie no tiene que ser tan grande. ¿Por qué? Porque no tengo la misma extensión de terreno hacia esa superficie o hacia esa parte del planeta que yo quiero representar. ¿Sí le entienden a eso o no? Bueno, como están muy desanimados, ahí nos vemos la siguiente semana. Se me cuidan y que tengan excelente semana. Hasta luego. No, profe, no se vaya.